buenos días, don Diego. Le agradezco mucho el espacio para efectos de esta pequeña entrevista para la formación inicial de personas defensoras. Es muy importante contar con sus criterios con la entrada en vigencia de la reforma procesal, siendo usted uno de los gestores de este código. Vamos a empezar la entrevista agradeciendo su participación y una de las primeras preguntas que quisiera hacerle es: ¿cuál considera usted que debe ser el rol de la persona defensora pública con la entrada en vigencia de este Código Procesal de Familia? Paola, es un aspecto de suma importancia eso que estás preguntando, porque si bien hay un derrotero legal que establece el artículo 56, el esquema ideal debe ir por ampliar cada vez más las actuaciones de la defensa pública, sea por interpretación o bien sea por reforma legislativa. Muy probablemente ahí entrarán votos de la sala constitucional que se refieran al debido proceso familiar, ¿verdad? Y la necesidad de eh, la tutela efectiva, ¿verdad? En los diferentes procesos de las personas que carecen de recursos para contratar un patrocinio legal. Dentro del esquema normativo tendría tres ejes fundamentales. Uno sería el de los procesos de pensiones alimentarias con ese artículo 56 y en relación con la persona beneficiaria de la obligación alimentaria. Un segundo eje que lo da el artículo 42 del CPF en relación con lo que en doctrina se denomina el abogado del niño, ¿verdad? Que no solo es defensor público, sino puede ser una contratación de un abogado privado. Y luego estaría de acuerdo con la ley de poblaciones indígenas 95-93 del 2018, ¿verdad? En específico, ¿verdad? Sobre los asuntos de familia de poblaciones indígenas, ¿verdad? Entonces, funcionalmente, estaríamos hablando de un perfil necesario de un defensor público, ¿verdad? Que debe cumplir con todas las obligaciones de los abogados directores, ¿verdad? Realmente que deben llevar a este sistema y al proceso en específico y a las actuaciones procesales en particular hacia su centro, ¿verdad? Que es la persona humana. Desde luego que la persona humana estamos hablando, ¿verdad? De estos actores principales, ¿verdad? De esta situación en específico, ¿verdad? Que se está teniendo como objeto del proceso, ¿verdad? Así que debemos recordar que todas las situaciones de familia tienen un esquema de cambio social. Y muy probablemente el defensor público y el abogado director tienen que llevar los asuntos hacia ese fontanar, digamos, del cambio social, ¿verdad? No tiene que esperar el defensor público, digamos, de que ese cambio lo dé un voto de la sala constitucional que otro propicie. No, es el defensor público el que tiene que llevar a cabo todas las acciones constitucionales, ¿verdad? Eh, con requiriendo las interpretaciones constitucionales de las normas en sí, ¿verdad? También los amparos, los habeas corpus, ¿verdad? Y en específico también, si es del caso, llevarlo hasta los tribunales internacionales, ¿verdad? Tipo Corte Interamericana
de derechos humanos. No es que se tenga que saber los votos que ya se dijeron, ¿verdad? Sino que tiene que ir como adivinando para dónde va y qué se requiere en este cambio normativo, ¿verdad? Y estas interpretaciones de los diferentes sistemas, y a eso tiene que coadyuvar el defensor público. Entonces, estamos hablando de una persona muy bien formada. No es el defensor público de penal, ¿verdad? Que se pasa a familia, sino que es un defensor de familia específicamente construido, ¿verdad? Eh, Muy sólido doctrinariamente, ¿verdad? Sólido en las lecturas constitucionales y de convencionalidad, ¿verdad? Y que sabe hacia dónde van esos cambios sociales, ¿verdad? Y cuáles son las pautas normativas que se requieren, ¿verdad? Sea de los tribunales, ¿verdad? Constitucionales o derechos humanos, o bien el específico de donde está haciendo su función específica, ¿verdad? Su función particular, porque ese juez también es un juez, ¿verdad? Constitucional y de derechos humanos, ¿verdad? No solo. Eh, entonces, y desde luego que debe cumplir su función dentro de ese esquema que le plantea el CPF, ¿verdad? A los abogados directores, ¿verdad? De coadyuvar, ¿verdad? En la conducción del proceso, en evitar las nulidades, ¿verdad? En utilizar adecuadamente el lenguaje, ¿verdad? Que no vaya a ser un disparador del conflicto, ¿verdad? Es su impericia, digamos, ¿no? Sabe usar ese lenguaje, sabe cómo utilizar también los medios alternos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo diría que habría que visualizar, ¿verdad? Ese defensor público como un abanderado de esos cambios sociales, de esos cambios, ¿verdad? Interpretativos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? De esa calidad del proceso, ¿verdad? Que tenga como centro a la persona humana. Efectivamente, don Diego, es un cambio de mentalidad, de capacitación que exige para todas las personas intervinientes y sobre todo en este caso en la defensa pública para la entrada en vigencia y puesta en práctica de este Código Procesal de Familia. Y la siguiente pregunta va en esta misma línea. ¿Cuál considera usted que es la relevancia, la función de los principios en la reforma procesal de familia? El sistema procesal de familia es un sistema principialista. El derecho escrito como tal tiene un vicio sustancial, y es que es muy limitado. Y entonces el, los principios son los componentes esenciales que han servido para la construcción del sistema y que están en su esencia. Entonces, de alguna forma traen eh, partecitas del sistema, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es importante leer esas partecitas. Ahora bien, el, el, los principios tienen muchas funciones y esto es muy importante. La primera es la función constitucional, ¿verdad? El principio lleva al sistema a conectarse con el derecho de la Constitución, ¿verdad? Es decir, eh, lo enmarca dentro del derecho de la Constitución. De alguna forma, los principios son la contracara es la forma en que se desagrega el debido proceso contextualizado en ciertos elementos. Y esos elementos no queda más que son los principios. Entonces hay una función constitucional de los principios. También tendríamos una función perfiladora o caracterizadora, ¿verdad? Es decir, viendo los principios, uno entiende
¿De qué trata el sistema? También tiene una función perfeccionadora, una función vitalizadora del sistema, ¿verdad? Es decir, ante todas esas dificultades de aplicación, donde se vea, esta norma, como está redactada, colisiona con el principio, ¿verdad? El principio ayuda a conducirlo a su verdadera esencia, ¿verdad? Y también lo lleva, digamos, a ver a lo no previsto también, ¿verdad? Luego viene una función de coherencia, ¿verdad? Es decir, de manera que eh, los principios son la fuente de ese todo del sistema, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, sistematizan esa estructura normativa, ¿verdad? En la aplicación de esa estructura normativa. Después tiene una función finalista, es decir, que si el fin y espíritu de este sistema es tener como centro a la persona humana, como dice el artículo 6, estos principios conducen hacia esa finalidad, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Todas las cosas, unas cosas se relacionan con otras, ¿verdad? También tenemos una función mediática, ¿verdad? Es decir, que coadyuvan a cumplir la instrumentalidad, ¿verdad? La instrumentalidad es ese eh, aspecto fundamental del derecho procesal, ¿verdad? De que es una forma, ¿verdad? Que las normas procesales y por ende los principios, ¿verdad? Tienen que conducir a la aplicación de las normas de fondo dentro del contexto constitucional, ¿verdad? Después tendríamos una función de entorno, de manera tal que estos componentes esenciales nos conducen hacia las necesidades y características de los asuntos familiares. Luego también tendríamos una función dentro de la autosuficiencia, ¿verdad? De manera tal que cierran eh, ese sistema, ¿verdad? Porque ahí están los componentes esenciales, ¿verdad? Y luego tendríamos una función operativa o funcional. Esta última es muy importante entenderla, ¿verdad? Porque el arquetipo costarricense del Código Procesal de Familia obedece a un modelo del sistema procesal de familia de tercera generación, ¿verdad? Que ya eh, puesto en marcha implica también toda una organización. Entonces, muy probablemente los principios son la contracara también de una competencia profesional, una faceta de una competencia profesional requerida, ¿verdad? Y también ya a la hora de evaluar el sistema es, nos da una luz de un indicador de calidad. Un indicador de calidad es ese nivel máximo de aspiración, ¿verdad? O el nivel mínimo de aspiración, ¿verdad? Que nos conduce también hacia un nivel óptimo, ¿verdad? Pero entonces este sistema no lo podemos ver en una forma estática, sino en pleno funcionamiento y también los principios tienen una función dentro de ese funcionamiento, ¿verdad? Efectivamente, los principios van a cumplir una función muy importante con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, más que no solo tenemos la parte general, sino específicamente nos viene a dar principios incluso en pensiones alimentarias que viene a detallarlo y es de suma importancia que todos los operadores, los sujetos procesales, las partes, los litigantes, tengan claridad de estos principios y la importancia que ellos tienen. Y la segunda pregunta que ya está inmersa en mucho de lo que nos ha indicado, pero es importante definirla. ¿Cuál es el eje central de los procesos de familia conforme la entrada en vigencia del Código Procesal? Sí, entonces el espíritu y finalidad de este sistema, como lo menciona el artículo 6 del CPF,
es tener como centro a la persona humana. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos qué quiere decir tener como centro a la persona humana. Entonces, básicamente, al final de todo proceso, debería haber una pregunta que diga, ¿se tuvo como centro a la persona humana en el juez tuvo como centro a la persona humana, el defensor público tuvo como centro a la persona humana, fue un despachado burocrático todo, ¿verdad? Para sacar un caso, sea como sea, o si realmente se tuvo como centro a esos sujetos, ¿verdad? Que están en esa historia, siendo su su vida, ¿verdad? En medio de ese proceso, ¿verdad? Realmente se les ayudó, realmente se les tuvo en cuenta preguntas dentro de, esta, de este tema. Las personas profesionales que están en este proceso están bien capacitadas, tienen refinadas sus competencias profesionales para este tipo de temas. Eso va dentro de esta pregunta. ¿Verdad? Se combinan correctamente los recursos para tener niveles mínimos de calidad o niveles óptimos, se tienen soluciones en tiempos razonables, todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se sintió esa persona dentro de ese proceso? Independientemente de cuál sea el resultado, porque eso va siempre dentro de unas variables normativas, ¿verdad? Pero se sintió siendo el sujeto centro de ese, o todos el juez y las partes siempre hablaban de algo que era diferente a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí el juez ni sabía qué era el asunto, o los defensores públicos apenas llegó a ver el asunto, pero no sabe de qué trata, ¿verdad? Y esta historia de vida que está de poner, de eso trata, ¿verdad? Y tener como centro a la persona humana. ¿Verdad? Como te digo, al final de cuentas, todos los indicadores de calidad, ¿verdad? De los procesos en este sistema, ¿verdad? Deben llevarnos a responder esa pregunta. ¿Se tuvo como centro a la persona humana? Efectivamente, don Diego, es darle el rostro a los expedientes, a los casos, a todos los procesos que vamos a llevar, devolverle un rostro humano a cada caso, que a veces se nos olvida que no son solo números o documentos o expedientes electrónicos, son personas que requieren la atención y una tutela judicial efectiva. La siguiente pregunta, don Diego, y es muy enfocada al tema de los principios, pero sobre todo a pensiones alimentarias. ¿Cuáles son los principios que son la columna vertebral en los procesos de pensiones alimentarias y que son base en el diario funcional de una persona defensora pública? Bien, entonces están los principios generales, ¿verdad? Son los que están en el artículo 5 y en el artículo 6, implícitos también en la normativa, ¿verdad? Hay algunos que no tienen nombre, pero se repite y se repite la solución, eso es un principio, ¿verdad? Entonces, si hay este sistema principialista, nos lleva a principios específicos, ¿verdad? Y esto tiene una clara explicación. Primero, la instrumentalidad, ¿verdad? Es decir, ahí estamos de manera que el derecho de fondo tiene que dibujar el derecho procesal, ¿verdad? Entonces, todas las características, ¿verdad? Todas las dinámicas del derecho de fondo deben marcar lo procesal, ¿verdad? Entonces, instrumentalidad primero. Y segundo, los principios de que habla en específico el capítulo, ¿verdad? De los procesos alimentarios son una manifestación de principios generales, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí y es muy interesante, ¿verdad? Eh, cómo hay una alusión
a lo que son las características de las obligaciones alimentarias y su traducción a nivel procesal. Entonces, por ejemplo, ese interés de la persona beneficiaria, ¿verdad? Esa responsabilidad en el cumplimiento de la directriz de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, desde luego que los que se mencionan ahí de celeridad, informalidad, sencillez, oficiosidad, sumariedad, todos tienen, se concatenan con uno de los principios generales, ¿verdad? Son una especificación, ¿verdad? O una combinación de los principios generales, ¿verdad? Entonces, nos lleva, estamos dentro de un sistema principialista, ¿verdad? Y entonces es ese mismo escenario, ¿verdad? Ese mismo escenario principialista ya para un proceso específico. Y lo mismo nos va a suceder, ¿verdad? Con los procesos de temas especiales, ¿verdad? Como lo son el de adopción, el de divorcio por mutuo acuerdo, ¿verdad? De restitución internacional y todos los que, ¿verdad? Y ve que es interesante el tema alimentario porque está en la fase nacional y está en la faceta internacional, ¿verdad? Tenemos proceso de pensiones alimentarias dirigido en, en el libro segundo y también tenemos uno en el libro tercero, ¿verdad? Del Derecho Internacional Procesal de Familia, ¿verdad? Porque hay proceso de pensiones alimentarias con características nacionales y también está el de internacional, ¿verdad? Dirigido muy probablemente por un convenio internacional y si no, ¿verdad? Por todas las normas que deban aplicarse, ¿verdad? En ausencia del convenio, ¿verdad? Entonces, y ahí muy probablemente también hayan principios específicos, ¿verdad? Muy probablemente se cumplan estos principios específicos de carácter nacional y se agreguen algunos ingredientes, ¿verdad? Al proceso internacional, ¿verdad? Sí, es muy importante recordar la importancia de los principios, pues no solo en pensiones alimentarias, sino en cada uno de los procesos que establece el Código Procesal y tener claro la especificidad, las pretensiones que planteamos y la integración que se va a tener que hacer con respecto a los principios, porque es uno de los elementos fundamentales y la columna vertebral de este código, los principios, y esto es un axioma que no tenemos que olvidar. Uno de los elementos importantes y creo que es el que causa mayor temor con la entrada en vigencia de este código es el tema de la oralidad. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, don Diego. ¿Cuál es la ventaja que usted considera de pasar de un sistema basado y fundamentado mucho en la escritura a pasar a un sistema fundamentado en la oralidad con audiencias orales donde hay que hacer conclusiones, expresar estrategias, incluso recurrir ya más a la oralidad en planteamiento de muchos de los recursos que se requieren? ¿Cuál es esa ventaja o ventajas que usted le vería de este paso de la escritura a la oralidad? La pregunta es muy importante porque el artículo 4 del CPF señala la prevalencia de la oralidad sobre la escritura. Y obviamente siempre no deja de lado de que haya actos escritos, ¿verdad? Hay etapas que son escritas, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que es de suma importancia comentar antes de abordar tu pregunta. Y es que los conceptos procesales, los institutos procesales, las dinámicas procesales, ¿verdad? Que han sido generados en un contexto amplio,
o para otras materias, acá debe hacerse siempre la traducción instrumental y contextualizarla a los asuntos de familia. Entonces no podemos hablar de una oralidad en general, sino una oralidad instrumentalizada y contextualizada a los asuntos familiares. En otras palabras, la oralidad de contencioso administrativo se construye a partir de cierta instrumentalidad para convertir las normas y principios constitucionales de los temas contenciosos administrativos. Igual pasa en penal, ¿verdad? Es decir, la oralidad penal es instrumental y contextualizada a los asuntos penales. Igual pasa en civil, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos cómo es y cómo debe ser la oralidad instrumentalizada y contextualizada a los asuntos familiares. Entonces, lo primero es que no podemos tener como norte ni la oralidad contencioso administrativa, ni la penal, ni ninguna otra, sino que es realmente, ¿verdad? Cómo se traduce las dinámicas del debido proceso familiar a los asuntos familiares, ¿verdad? Entonces hay muchos aspectos que son normales en una oralidad eh, contencioso administrativa o penal, por decirlo algo, y que tal vez no son normales por el tiempo niño, ¿verdad? O por muchas cosas, ¿verdad? Que están de por medio en los asuntos familiares, ¿verdad? O que no responde a tener como centro a la persona humana, ¿verdad? Y es o sea, si son aspectos que no tienen un significado entre los asuntos familiares, eso no debe ser trasladado a los asuntos de la oralidad de familia. Esto es sumamente importante entenderlo y el defensor público de familia debe coadyuvar en esa construcción de la oralidad de familia, por ponerle un, un nombre. Entonces, si recordás la ley de pensiones alimentarias vigente, ¿verdad? La del 96 vigente hasta que entre el Código Procesal de Familia, también tiene como principio de la oralidad, ¿verdad? Sí, debemos reconocer que se quedó esa oralidad un poquito, no se le dio el desarrollo por muchas razones. Entonces, básicamente, eh, son muchos los desafíos, muchos los dilemas, ¿verdad? Que plantea, ¿verdad? Un esquema de audiencias orales, ¿verdad? Recordando siempre, ¿verdad? Que hay otros actos que son, o otras etapas que son escritas, ¿verdad? Entonces, siempre los recursos, si es en la etapa escrita, es de esta forma. Si es en la etapa oral, es de esta otra. La edición, si es de esta forma, ¿verdad? Y ahí van haciendo siempre la división entre escrito y oral. Entonces, no hay que invisibilizar lo que es escrito, ¿verdad? Que siempre todo está permeado dentro de toda la gama principialista, ¿verdad? Entonces, desde luego que hay muchos de los aspectos, ¿verdad? Eh, en donde nos presentan muchos desafíos, ¿verdad? Entonces, cómo se hacen las suspensiones, cómo se tienen que hacer las reprogramaciones, por dónde anda el tema de la identidad física eh, del juzgador, ¿verdad? La inmediación, la concentración y un elemento muy específico de la oralidad es la privacidad, ¿verdad? Porque es una de sus características, ¿verdad? Y obviamente también viene dentro de toda esta construcción de la oralidad de familia el tipo de lenguaje y la forma de comunicación. En todo lo que son las actuaciones procesales de familia, el tema de comunicación es fundamental, ¿verdad? Porque muy corrientemente el tema que hay de fondo en un conflicto familiar es el de comunicación, ¿verdad? Entonces, lleva una dimensión muy importante lo que es la comunicación procesal, ¿verdad? Que de alguna forma debe coadyuvar a un modelar una forma espontánea de seguir resolviendo los asuntos entre las personas si esto es posible, ¿verdad? O sea, no es necesario que todo asunto de familia sea judicializado,
¿verdad? Entonces, hay una modelización, un modelaje de la comunicación en esta oralidad también, ¿verdad? Entonces, hay una oralidad que tiene muchos componentes, ¿verdad? Y que hay que identificarlo. Y el defensor público tiene que ir ayudando a identificar esos elementos específicos de la oralidad de familia y su traducción, ¿verdad? En todo este norte, ¿verdad? Que es tener como centro a la persona eh, humana, ¿verdad? Y tenemos que ir como haciendo una traducción de todos los principios generales, ¿verdad? Como un anclaje, ¿verdad? De esa oralidad de familia, ¿verdad? Entonces, obviamente estamos hablando de todas esas dilemas que nos va a plantear, ¿verdad? Y es lo, lo normal, pero no tan normal, ¿verdad? Porque vamos a la consolidación de un sistema más oral que escrito, ¿verdad? Más de gestiones que lleven esas características de oralidad, ¿verdad? Esas desarrollo de la oralidad, tal vez uno de los procesos eh, donde se ve mucho, digamos, del desarrollo oral es el resolutivo. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque en digamos, en una forma de ver el proceso escrito, ¿verdad? O excesivamente preclusivo, a veces cuesta entender este diseño del proceso resolutivo, ¿verdad? Y el, el kit, ¿verdad? El busilis de este asunto es precisamente la oralidad de familia. Excelente, don Diego. Sí, es un cambio, pero es un cambio que hay que entenderlo según cada proceso, ¿verdad? Porque a veces cuando leemos lo de las conclusiones, audiencias y todo, creemos que es, y lo he escuchado en muchas ocasiones, hay como un temor, pero yo creo Pero, que pero, vamos, pero, vamos a, perdóname, que es un temor, pero ajá, el código no es un borrón y cuenta nueva. no, El código está efectivamente, tomando todo lo que viene, por donde se viene transitando, ¿verdad? Entonces, que es como la el audiencia proceso 98 bis. de abandono, ¿verdad? Los procesos, y ahí seguimos, ¿verdad? Incluso esto que estábamos hablando, que dentro de la normativa de pensiones alimentarias está el principio de oralidad. Entonces, es seguir el camino, es Es, perfeccionar el camino, ¿verdad? Me imagino que si hay algún temor es como el desconocimiento o que en algunas zonas, digamos, no se estaban aplicando, no se estaba siguiendo ese camino ya de la oralidad, ¿verdad? Entonces, a eso sí se tienen que preocupar mucho porque nunca han caminado por ese sendero, ¿verdad? Pero en los procesos especiales de filiación, eso desde hace rato teníamos que haberlo recorrido, ¿verdad? ¿Y cuánto tenemos de un proceso especial de filiación o el de abandono, ¿verdad? O de la ley de pensiones alimentarias. O sea, es una senda, el Código Procesal de Familia es una senda que continúa los caminos anteriores, no es un borrón y cuenta nueva, y en este tema de oralidad es lo mismo. Sí hay muchos aspectos, ¿verdad? Hay muchos aspectos, ¿verdad? En los cuales se enfatiza, ¿verdad? Por ejemplo, la actuación de los peritos en las audiencias, etcétera. Hay muchos aspectos, ¿verdad? Pero que hay que saber coordinar, ¿verdad? Y que en esto, digamos, la otra materia nos pueden enseñar mucho, ¿verdad? Nos pueden enseñar mucho digamos, trabajo social y psicología, desde luego, que al ser la materia de familia, un cliente, digamos, mayor, ¿verdad? Obviamente que esto tiene que tener una traducción en operatividad, ¿verdad? Así que esto realmente pero entonces tenemos esa función, ¿verdad? De la defensa pública, coadyuvando en identificar todos estos elementos, ¿verdad? De una oralidad prevalente, ¿verdad? Porque no desdibuja la escritura, ¿verdad? Una oralidad prevalente en los asuntos de familia, una oralidad instrumentalizada y contextualizada. excelente, don Diego. Le agradezco muchísimo este espacio de esta entrevista
todos sus aportes van a ser sumamente valiosos para las personas de nuevo ingreso y para quienes ya se desempeñan como personas defensoras públicas a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal. Agradezco mucho este espacio y era muy importante tener sus aportes. No sé si me permitís un comentario. Claro que sí. Último, ahí lo cortás, si no. Básicamente, eh, este tema de los sistemas procesales de familia son trabajo, trabajo y más trabajo. Ha tocado trabajar mucho con las leyes que no eran las idóneas, ¿verdad? Pero el trabajo continúa, siempre hay que tener las mangas en esta materia bien, ¿verdad? Levantadas y trabajando, ¿verdad? Y no es que va a haber algún momento, ¿verdad? En que hey, vamos a tener el de relajación plus, ¿verdad? Porque ya está el sistema perfecto, ¿verdad? Eso. ¿Verdad? Siempre habrá trabajo y más trabajo en esta materia. No estamos en esa materia en donde todo está construido, ¿verdad? De que viene ya hecho de otros sistemas, de otros países, ¿verdad? Y que son unas tradiciones del proceso civil, ¿verdad? O el proceso penal, ¿verdad? Que Caneluti decía que era la Cenicienta en los años 40, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? El desarrollo que tiene. Esa Cenicienta, ¿verdad? Digamos, del sistema, que alguien podría decir que es el proceso de familia, tendrá que ser esa pujante personaje, ¿verdad? Donde está muy consolidado, ¿verdad? Y a quienes les toca esa consolidación que lograron otras materias en otras épocas, precisamente a estas generaciones. Entonces, me hiciste alguna presentación muy bonita, ¿verdad? Pero yo ya sé, ¿verdad? Que a mí me tocó entregar en esta carrera de relevos mi palito, ¿verdad? A otros expertos, ¿verdad? Nosotros nos tocó como generación correr de la manera más entusiasta, ¿verdad? Tratar de llevar las cosas hasta donde se pudieran y hasta donde se nos permitió, ¿verdad? Pero ya entregamos el palito y ahora les toca a otros llevar y salir, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y hacer todas estas construcciones conceptuales, ¿verdad? Todos estos desarrollos y profundizaciones, ¿verdad? Doctrinales, jurisprudenciales sobre todo, ¿verdad? Y llevar efectivamente a esa persona humana como centro de todas las actuaciones procesales, ¿verdad? Y sacarse, ¿verdad? O sea, esto es un, una construcción no solo jurídica, sino cultural, ¿verdad? Y vamos en la Efectivamente. punta, y vamos en la punta de la lanza, ¿verdad? O sea, requiere esfuerzos intelectuales mayores que en otras materias, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Los abogados directores, los defensores públicos, ¿verdad? Las personas juzgadoras tienen que, ¿verdad? Igual le pasa al juez constitucional, ¿verdad? Que ve asuntos de familia, tiene que hacer las traducciones del debido proceso contextualizado, que lo han hecho en una forma muy interesante, por ejemplo, la sala constitucional, ¿verdad? Traduciendo ese debido proceso de familia, ¿verdad? Porque no es que se viene, es que en el debido proceso y siempre viene un voto de 1990 y todo eso, ¿verdad? Y usted ve, cuando hay una lectura del proceso de familia, de una vez vienen al tema específico, ¿verdad? Haciendo una lectura del debido proceso, contextualizando los asuntos de familia. Me parece que ha sido muy aceptada el trabajo de la sala constitucional en estas, ¿verdad? Así que, perdóname el último mensaje, ¿verdad? Y un poco es señalando el que está viendo este video, ¿verdad? Como un actor fundamental de esa consolidación del derecho procesal de familia, de los sistemas procesales de familia, ¿verdad? De los prototipos de derecho procesal de familia. Efectivamente, don Diego, no, y para nada disculpar, es muy importante esa reflexión final porque es un llamado a entender, ¿verdad? Que quienes laboramos en materia de familia tenemos que tener un estandarte, díganlo, personas juzgadoras, litigantes, defensores públicos, trabajadores administrativos en el PANI, quienes laboran en materia de familia tienen que entender que con la reforma procesal de familia no hay que tener temor, es la entrada en vigencia de un código que nos da
instrumentos, nos da un arma muy importante que estamos esperando, pero ya teníamos elementos para construir muchas cosas. Es la puesta en práctica y lo que nos va a llevar a proteger de una forma mucho mayor a las poblaciones que representamos en el caso de la defensa pública. Pero no hay que tener temor al cambio, ni hay que tener temor, más bien ser entusiasta en la construcción en la que estamos día a día con la reforma procesal.